¿Alguna vez te has preguntado por qué justo a ti te pasó lo que te pasó? Esa ruptura que te dolió, esa amistad que se rompió, ese momento que parecía un desastre, y si en realidad nada fue casualidad. Hoy vamos a descubrir juntos cómo cada experiencia, incluso las más dolorosas, tiene un propósito oculto que puede transformar tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que ves tu historia y ayudarte a sanar esas heridas que aún pesan. Recuerda, en este canal hablamos de relaciones tóxicas, desarrollo personal y cómo recuperar tu poder interior. Así que, si estás listo para darle sentido a todo lo que has vivido, comencemos. Dicen que la felicidad no depende de lo que nos pasa, sino de cómo interpretamos lo que nos pasa. Y esa idea, aunque parezca sencilla, es quizá la más transformadora de todas. Porque lo cierto es que una misma situación puede convertirse en un drama insoportable o en una oportunidad para crecer, dependiendo de la mirada con la que la afrontemos. La clave está en aprender a conectar con el presente de la mejor manera posible. Si llega algo bueno, lo disfruto. Si llega algo malo, lo gestiono. Así de simple, y a la vez, así de complejo. En los últimos años, todos hemos sentido que algo cambió dentro de nosotros. La vulnerabilidad emocional se volvió más evidente, la incertidumbre más pesada y los miedos más constantes. Lo curioso es que, aunque la pandemia jugó un papel enorme en este cambio, no fue la única responsable. Hubo una combinación de factores conscientes e inconscientes que reconfiguraron nuestra manera de pensar, de sentir y hasta de reaccionar físicamente. Y aquí entra en juego un detalle fascinante. Nuestro cuerpo no diferencia una amenaza real de una imaginaria. Cuando sentimos que un peligro se acerca, liberamos cortisol, la hormona del estrés. Si un león me persigue, mi organismo entra en modo alerta. Pero si solo imagino que un león podría aparecer, el cuerpo reacciona igual. El cerebro activa las alarmas, incluso ante posibilidades hipotéticas. ¿Y si mi pareja me engaña? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si nunca consigo una pareja? ¿Y si no logro pagar las cuentas? 9 de cada 10 de esos miedos jamás se cumplen, pero el cuerpo los experimenta como si fueran reales. Ese es el poder devastador de la mente cuando se queda atrapada en escenarios catastróficos. Y hay más. Vivimos intoxicados de dopamina. Lo queremos todo ya, en el instante. Las pantallas, el azúcar, las redes sociales, los likes, las series maratónicas. Todo es una máquina de placer inmediato. El problema, que cuando siempre tenemos un alivio rápido a mano, dejamos de tolerar la frustración, la incomodidad y el dolor natural de la vida. Entonces, cualquier tropiezo, cualquier mal día, se convierte en una tragedia insoportable. Como si esto fuera poco, sufrimos además una crisis de atención. El cerebro, sobreestimulado por notificaciones, vídeos cortos y distracciones constantes, perdió en gran parte la capacidad de enfocarse y profundizar. Y sin foco, la vida se vuelve superficial, sin dirección, sin propósito. Cuando todo son sensaciones fugaces, es fácil perder el sentido de por qué estamos aquí. Ahora, piénsalo un momento. El miedo que intoxica, la gratificación inmediata que debilita y la falta de atención que dispersa. Todo esto nos va erosionando lentamente. No importa si eres rico, pobre, famoso o anónimo. Todos, absolutamente todos, tenemos batallas internas que librar. Hasta esa persona que parece tener la vida perfecta, carga con dolores escondidos. Conozco historias de mujeres y hombres admirables que tras cerrar la puerta, confiesan secretos cargados de culpa o luchas que nunca imaginarías. Y lo cierto es que, si te pidiera ahora que escribas 10 preocupaciones reales en tu vida, seguro llenarías la hoja. Y si además calificas la intensidad del sufrimiento de cada una, la mayoría estaría por encima de 7. Pero aquí está la verdad incómoda. El 90% de lo que temes nunca ocurrirá. Sin embargo, tu cuerpo ya está pagando el precio. La felicidad, lo repito, no es lo que pasa, sino cómo interpretamos lo que pasa. Y esa interpretación depende de muchos factores. Tu historia, tus heridas, tus traumas, tu voz interior. Hay quienes reciben una buena noticia y se dicen,
seguro algo malo viene después. Y hay quienes, ante una dificultad, se derrumban de inmediato, pensando que todo está perdido. La diferencia no está en los hechos, sino en el filtro con el que miramos la vida. El miedo es un látigo que golpea desde adentro, nos recuerda nuestras limitaciones, nos hace dudar de nuestras capacidades y nos roba la paz. Y a ese miedo se suma la culpa, que muchas veces se convierte en compañera silenciosa de quienes intentan sostenerlo todo: trabajo, pareja, hijos, padres, amigos, sueños. En especial, las mujeres sienten el peso de una expectativa imposible: ser excelentes en todas las áreas de la vida, como si la perfección fuera alcanzable sin sacrificar nada. La realidad es que nadie puede llegar a todo. No puedes mantener en 10 todas las áreas de tu vida a la vez. Habrá momentos en los que tu trabajo esté en primer plano y otros en los que tu familia requiera toda tu energía. Habrá etapas en las que cuidarás de tu salud y otras en las que tu prioridad será un proyecto personal. Pretender que todo esté perfecto siempre es una trampa que solo conduce a la frustración y a la culpa. Lo importante no es aspirar a la perfección, sino mantener un equilibrio mínimo, que ninguna de las áreas vitales caiga por debajo de 5, y aceptar que habrá temporadas en las que será necesario renunciar a algo para sostener lo que realmente importa. Esa conciencia no es fracaso, es madurez. Pero hay otro enemigo oculto: la voz interior. Esa narrativa constante que todos llevamos en la cabeza y que, según cómo nos tratemos, puede convertirse en nuestra mayor aliada o en nuestro verdugo más despiadado. Cuando tenemos una autoestima sana, esa voz nos impulsa, nos ayuda a crear, a reflexionar, a dar sentido a lo que vivimos. Pero cuando estamos heridos, inseguros o con baja autoestima, esa voz nos aplasta con pensamientos como: no eres suficiente, nunca lo lograrás, nadie te quiere, todo va a salir mal. Esa voz interior intoxica tanto como cualquier situación externa. Y lo curioso es que la mitad del tiempo nuestro cerebro está en ese modo automático de diálogo interno. Si no aprendemos a reconocerlo y a manejarlo, terminamos siendo esclavos de un relato que nos hiere. Por eso, es vital preguntarse: ¿cómo me hablo? ¿Soy mi propio apoyo o mi propio verdugo? En este punto aparece una idea fundamental: las personas, vitamina. Así como existen relaciones que intoxican, que suben nuestro cortisol y nos restan años de vida, también existen seres que son bálsamos. Personas que transmiten paz, confianza, ternura, que con una palabra, un abrazo o una mirada nos recuerdan que no estamos solos. Estar cerca de ellas no elimina los problemas, pero sí cambia la manera en que los enfrentamos. Todos tenemos en la mente a alguien que, con solo enviar un mensaje, nos genera tensión y nos altera el día. Y también tenemos a alguien que, con una llamada, nos devuelve la calma. Identificar a ambos tipos de personas es esencial: los que nos drenan y los que nos nutren. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿qué tipo de persona soy yo para los demás? ¿Soy alguien que sube o baja el ánimo, que aporta confianza o que genera estrés? Convertirse en una persona vitamina no significa fingir estar feliz todo el tiempo ni ocultar las propias heridas. Significa, más bien, sanar lo suficiente como para no volcar nuestras sombras sobre los demás. Significa cultivar empatía, cuidar nuestras palabras y estar dispuestos a poner el corazón en lo que hacemos. Porque la oxitocina, esa hormona que se libera con la confianza, la ternura y los gestos de cariño, tiene el poder de equilibrar al cuerpo y prolongar la vida. En contraste, la gente tóxica acorta nuestros telómeros, nos envejece por dentro, nos roba energía. Pero la buena noticia es que no estamos condenados a ser víctimas de esas dinámicas. Podemos poner límites, podemos usar un impermeable psicológico y aprender a que las descargas de los demás no se queden pegadas en nuestro interior. El verdadero reto es no darle a nadie el poder de definir tu paz interior, porque cuando entregas ese poder, le entregas también tu salud, tu energía y hasta tu futuro. Y espera, porque lo más interesante viene ahora. ¿Sabías que incluso la ciencia demuestra que lo que vives
deja una huella en tu cuerpo y en tu mente, aunque en el momento no lo entiendas. En unos minutos voy a contarte cómo esas experiencias, que parecen un error, en realidad están preparando tu camino. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿cuál ha sido esa situación que al principio viste como un fracaso, pero después descubriste que tenía un propósito? Me encantaría leerte. Y si este tema te está resonando, recuerda dejar tu like para que sigamos creciendo juntos en esta comunidad. La vida nos demuestra una y otra vez que no hay casualidades. Cada experiencia trae consigo un propósito, aunque a veces se esconda detrás del dolor, la confusión o la aparente injusticia. Lo que hoy ves como un obstáculo, con el tiempo puede revelarse como un aprendizaje profundo o una oportunidad de transformación. Pero para reconocerlo, primero debemos atrevernos a mirar con sinceridad lo que sentimos y a comprender de dónde vienen nuestras heridas. Cuando hablamos de personas tóxicas, solemos imaginar que son el problema. Sin embargo, muchas veces, su capacidad de desestabilizarnos revela algo sobre nosotros mismos. ¿Por qué me afecta tanto lo que me dice mi jefe, mi pareja o mi familiar? ¿Por qué me altera con tanta facilidad un comentario, una crítica o un gesto de indiferencia? La respuesta suele estar en nuestras propias heridas no resueltas. Lo que no hemos sanado se convierte en un punto débil que otros pueden tocar, a veces sin darse cuenta, y que nos hace reaccionar de forma desproporcionada. Comprender esto no significa justificar a quien nos hiere, sino recuperar el poder. Cuando identifico qué es lo que me vulnera y cómo se manifiesta en mí, ya sea tristeza, ira, inseguridad o miedo, dejo de ser un espectador pasivo y empiezo a ser protagonista de mi propia sanación. Y en ese camino, la decisión de no permitir que otros acorten mis telómeros, es decir, que deterioren mi vida interior y mi salud, se convierte en un acto de amor propio. Aquí entra en juego una práctica esencial, el impermeable psicológico. No podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí cómo dejamos que nos afecten. Cada vez que te enfrentas a esa persona que te roba la paz, puedes elegir recordarte: no voy a dejar que cortes mis telómeros hoy. No voy a permitir que tu toxicidad acorte mis años, ni roba mi energía. Ese recordatorio interior funciona como una coraza que te ayuda a sostener tu equilibrio emocional. Y no es un detalle menor. La ciencia ya ha demostrado que el estrés prolongado acorta la vida, mientras que el amor, el cuidado y la conexión auténtica la prolongan. La oxitocina, liberada en gestos tan simples como un abrazo de 8 segundos, no solo calma la mente, también fortalece el sistema inmune, protege el corazón y alarga la salud de las células. Ser personas vitamina no es un ideal poético, es una decisión biológica y psicológica que cambia vidas. Ahora bien, ¿cómo convertirnos en esas personas vitamina sin caer en la falsa positividad? Lo primero es estar bien con uno mismo. No se puede dar lo que no se tiene. Quien no se reconcilia con su pasado, quien no conoce sus límites ni gestiona sus heridas, inevitablemente proyectará conflictos en los demás. Por eso, el camino empieza adentro: sanar, aceptarse, aprender a descansar y a escuchar la propia voz interior, sin que ésta sea destructiva. Lo segundo es la intención. No siempre estaremos al 100, no siempre tendremos días luminosos, pero sí podemos proponernos crear ambientes de confianza y empatía en nuestras interacciones. A veces basta con un gesto sencillo, escuchar de verdad a alguien, ofrecer una palabra de aliento, mostrar interés genuino. La clave está en transmitir paz, incluso en medio de nuestras propias batallas. Y aquí conviene recordar una verdad simple: no le caerás bien a todo el mundo. No todos recibirán tu energía como vitamina. Eso no significa que fracases en tu propósito. Significa que somos humanos y diversos. El punto es mantener la intención clara, sembrar confianza, respeto y cariño en cada encuentro posible. Al final, la gente siempre recuerda cómo la hiciste sentir, incluso más que las palabras que dijiste. Cuando entiendes esto, comprendes también que nada en tu camino ha sido casual. Cada persona que aparece, incluso las difíciles, llega con un propósito: ayudarte a crecer, a poner límites,
a fortalecer tu carácter o a reconocer tu valor. Todo encaja en un tejido invisible que, con el tiempo, revela su sentido. La soledad es otro de esos temas que nos confronta con nuestra vulnerabilidad. No hablo solo de la soledad física, sino de esa que se siente incluso estando rodeado de gente. Puedes tener familia, pareja, amigos, compañeros de trabajo, y aún así, experimentar un vacío interior que pesa más que cualquier silencio. Ese es el dolor social del que muchos investigadores hablan hoy. Estar acompañado, pero no sentirse realmente visto, escuchado o comprendido. De hecho, en varios países se han creado ministerios dedicados exclusivamente a combatir la soledad. El mensaje es claro: la desconexión emocional es una de las pandemias más graves de nuestra época. Y los estudios lo confirman. La soledad mata. No es una metáfora. Se ha demostrado que deteriora el sistema inmune, acorta la vida y aumenta el riesgo de enfermedades físicas y mentales. Lo opuesto también es cierto. Sentirnos queridos, valorados y acompañados nos protege, nos fortalece y nos ayuda a envejecer con salud. Hay un estudio famoso de la Universidad de Harvard que lleva casi un siglo investigando qué hace que una vida sea plena. Los resultados son contundentes. No son el dinero, los títulos, ni la fama lo que garantizan una vida feliz y longeva. Lo que realmente importa son las relaciones cercanas, esas conexiones en las que nos sentimos queridos y en las que sabemos que, pase lo que pase, hay alguien con quien contar. Por eso, la pregunta que deberíamos hacernos no es tanto qué tenemos, sino con quién podemos compartir lo que tenemos y lo que somos. La verdadera riqueza está en esos vínculos que nos hacen sentir en casa, incluso cuando el mundo exterior parece caótico. Ahora bien, la soledad no siempre es negativa. Existe una soledad elegida, buscada, que se convierte en espacio de crecimiento, reflexión y descanso. Esa soledad sana nos permite escucharnos, reconectar con nuestra esencia y ordenar lo que llevamos dentro. Pero cuando la soledad no es elegida, cuando se convierte en un vacío doloroso que nos aísla, se vuelve peligrosa y destructiva. En esos casos, lo más sabio que podemos hacer es tender puentes, buscar ayuda, hablar con alguien de confianza y permitirnos ser vulnerables. Aquí entra la familia. Para muchos, la familia es ese refugio donde siempre hay un lugar al que volver. Claro, no es perfecta. En ella ocurren los mayores conflictos y también los dolores más intensos. Pero, al mismo tiempo, es en ese círculo donde aprendemos los primeros valores, donde encontramos la esperanza de no estar solos en el mundo. No importa cuántas diferencias existan, la familia representa una base sólida en la que, de una u otra manera, sabemos que podemos apoyarnos. En culturas como las latinoamericanas y mediterráneas, la familia sigue ocupando un lugar central. Compartir comidas, reuniones semanales, celebraciones y hasta discusiones son parte de un lazo que se sostiene en el tiempo. Esa estructura, con sus luces y sombras, ofrece un sentido de pertenencia que protege contra la soledad dañina. Y aunque cada familia tiene sus propias dinámicas y dificultades, lo cierto es que mientras haya vínculos de amor y apoyo, siempre existirá un hilo de esperanza. Incluso cuando discutimos con quienes más queremos, es en esas relaciones donde solemos encontrar las raíces más profundas de nuestra identidad. Por eso, cuando hablamos de propósito, debemos entender que no está separado de las personas que nos rodean. Todo lo que vivimos, bueno o malo, nos invita a fortalecer esos lazos, a aprender a cuidar mejor y también a dejarnos cuidar. No es casualidad que quienes atraviesan las crisis más duras encuentren alivio en una palabra de aliento, en un abrazo inesperado o en la simple presencia de alguien que escucha sin juzgar. Nada es casualidad. Incluso la soledad tiene un propósito: recordarnos cuánto necesitamos de los demás y cuánto sentido cobra nuestra vida cuando logramos conectar de verdad. Si todo en la vida tiene un propósito, entonces incluso nuestras heridas, culpas y fracasos se convierten en parte de un plan más grande. Muchas veces no entendemos el porqué de lo que nos ocurre hasta que miramos atrás y vemos cómo cada pieza encajó para llevarnos a un punto de mayor conciencia.
El problema es que solemos resistirnos al dolor, huir de la incomodidad y querer respuestas inmediatas. Pero la vida, con su paciencia, nos enseña que nada se pierde, todo se transforma. El miedo, por ejemplo, aunque lo percibimos como enemigo, también nos alerta, nos prepara y nos obliga a replantearnos caminos. La culpa, aunque dolorosa, puede convertirse en maestra cuando nos invita a revisar nuestras prioridades y a vivir con mayor autenticidad. Incluso los tropiezos que juramos jamás superar, con el tiempo, se revelan como pruebas que fortalecieron nuestro carácter. El propósito no siempre se entiende en el momento. Muchas veces solo se revela cuando hemos caminado lo suficiente como para mirar la ruta completa. Pero para llegar a ese nivel de comprensión, es necesario desarrollar algo que parece sencillo, pero es profundamente desafiante: la capacidad de estar presentes. Porque el presente es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Y sin embargo, la mayoría de nosotros vivimos atrapados entre el pasado que no podemos cambiar y el futuro que no podemos controlar. Esa desconexión nos roba la posibilidad de experimentar la plenitud de lo que sí tenemos hoy. La interpretación que hacemos de la realidad está marcada por nuestras circunstancias internas. Un mismo evento puede ser vivido como tragedia o como oportunidad, según el estado en el que nos encontremos. Si llegas a casa con buenas noticias, quizá relativices un problema, pero si vienes cargado de preocupaciones, ese mismo problema puede parecer una catástrofe. La vida es neutral. Somos nosotros quienes teñimos cada experiencia con el color de nuestros pensamientos y emociones. Por eso, una de las decisiones más sabias que podemos tomar es aprender a entrenar la mente, no para negar el dolor ni maquillar la realidad, sino para darle el lugar justo a cada situación. Aprender a decir: esto me duele, pero no me define. Esto me preocupa, pero no me destruye. Esto me desafía, pero también me fortalece. Ese es el poder de la interpretación. Y es ahí donde aparece de nuevo el propósito. Nada ocurre porque sí. La vida, con su aparente caos, nos va poniendo en escenarios que nos empujan a crecer, a perdonar, a sanar. A veces, ese propósito es hacernos más resilientes. Otras, enseñarnos empatía al vivir en carne propia lo que antes juzgábamos en otros. Otras, mostrarnos que podemos reinventarnos, incluso cuando creemos que todo está perdido. La resiliencia no se trata de soportar con frialdad, sino de permitir que el dolor nos transforme sin destruirnos. Es aprender a abrazar la incertidumbre con confianza en que hay algo más allá de lo que vemos. Porque la verdad es que, aunque creamos controlar nuestra vida, en realidad son muchas las fuerzas invisibles que nos guían, las decisiones pasadas, las personas que aparecen, los sucesos que nunca planeamos, y hasta esos encuentros inesperados que cambian el rumbo de nuestra historia. El propósito se revela cuando dejamos de obsesionarnos con lo que falta y empezamos a preguntarnos: ¿qué enseñanza hay en lo que ya está? Cuando dejamos de resistirnos al presente y lo abrazamos con gratitud, aún con sus sombras. Y cuando elegimos ver cada experiencia como parte de un proceso mayor, entonces todo, hasta lo que parece casualidad, cobra sentido. Nada es casualidad. Cada lágrima, cada sonrisa, cada error y cada acierto son piezas de un rompecabezas que, cuando se arma con paciencia, nos muestra el retrato más real de quiénes somos y hacia dónde vamos. La vida no se trata de acumular éxitos superficiales, sino de encontrar sentido en lo que hacemos y en cómo lo vivimos. Ese propósito del que hablamos no siempre es grandioso ni espectacular. Muchas veces se esconde en lo cotidiano, en los pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que sostienen la vida entera. El abrazo que calma, la palabra que anima, la paciencia de escuchar a alguien que necesita desahogarse, la decisión de no responder con ira, el tiempo que dedicamos a quien amamos. Todo eso es propósito en acción. Y aunque el mundo nos empuje a creer que solo cuenta lo visible, lo que se mide en aplausos, dinero o seguidores, la verdad es que lo invisible es lo que más transforma. Cuando entendemos esto, dejamos de obsesionarnos con lo que falta y empezamos a valorar lo que ya tenemos. Dejamos de mirar la vida como una carrera de velocidad
y la vemos como un viaje donde cada parada, incluso las que duelen, tienen sentido. Nada se pierde. Todo enseña, todo moldea, todo aporta. Claro que habrá momentos en los que nos sintamos derrotados, días en los que el miedo, la culpa o la soledad pesen tanto que nos cueste levantarnos. Pero justo ahí está el recordatorio. No es casualidad que estemos atravesando ese valle. Quizá es el terreno donde aprenderemos lecciones que luego serán faro para otros. Quizá es el lugar donde descubriremos una fuerza que ni siquiera sabíamos que teníamos. Lo importante es no quedarnos atrapados en la interpretación negativa, porque si algo nos ha quedado claro, es que la realidad no depende solo de lo que ocurre, sino de cómo decidimos mirarla. El miedo seguirá apareciendo. Las voces críticas no callarán del todo. Los problemas no desaparecerán, como por arte de magia, pero sí podemos elegir cómo responder. Podemos entrenarnos para que, en vez de ver solo oscuridad, aprendamos a buscar la luz en medio de ella, y esa decisión marca toda la diferencia. Porque cuando eliges interpretar con esperanza, incluso en la tormenta, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu responden distinto. En vez de intoxicarte de cortisol, empiezas a producir oxitocina. En vez de cerrarte al mundo, te abres a nuevas posibilidades. En vez de hundirte en la soledad, comienzas a buscar y a crear vínculos que te nutren. El propósito de la vida no es que todo salga perfecto, sino que todo lo vivido nos lleve a ser mejores, más humanos, más conscientes. El dolor nos enseña empatía, la culpa nos invita a priorizar, la soledad nos recuerda el valor de la compañía, y el amor, cuando lo elegimos, nos muestra que siempre hay un camino para sanar. Por eso, la próxima vez que sientas que algo malo te ocurre, respira hondo y pregúntate, ¿qué me quiere enseñar esto? Quizá el mensaje no sea inmediato, quizá tarde años en revelarse, pero confía en que nada es casual. Cada capítulo de tu historia tiene un lugar en el relato mayor de tu vida. Nada es casualidad. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito. La pregunta es, ¿te atreves a descubrirlo? Hoy vimos que nada en tu vida ha sido casualidad. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, trae un propósito oculto para tu sanación y crecimiento. No se trata de lo que te pasó, sino de lo que eliges hacer con ello. Si este mensaje resonó contigo, regálale un like a este video y suscríbete para seguir descubriendo cómo sanar de relaciones tóxicas, fortalecer tu amor propio y reconstruirte paso a paso. Cuéntame en los comentarios, ¿qué experiencia que parecía un error terminó enseñándote una gran lección? Recuerda, tu sanación emocional no puede esperar. Cada día que eliges sanar, estás escribiendo una nueva versión de ti mismo, más fuerte y más libre. Y si quieres profundizar en este camino, te recomiendo leer mi ebook, que encontrarás en la descripción de este video. Aquí en Por Sanarte por Siempre vas a escuchar una frase clave. Sanar es volver a ti, porque cuando vuelves a ti, nada ni nadie puede romperte de nuevo.